hoy en la actualidad ya no es un arca de pacto simbólica, sino que ahora esa arca del pacto llamada el Espíritu Santo, la misma presencia de Dios, mora dentro de ti. Y tenemos ese gran privilegio como lo tuvo el rey David. ¿Cuántas veces nos ha pasado que los planes, los sueños que hemos deseado y que se los pedimos muchas veces al Señor y que han tardado, pero cuántas saben que la promesa tarde o temprano llega cuando usted hace su papel, su responsabilidad? Porque yo siempre he dicho que hay promesas que son condicionales, ¿saben? Que hay condiciones que cuando nosotros no cumplimos con esas condiciones, pues automáticamente no se van a cumplir. Pero hay promesas que dicen que son amén, ¿verdad? Pero muchas de las veces los planes, aun cuando está la firme convicción en nosotros de que va a suceder así, ¿les ha pasado o no me pasa a mí? Y una seguridad y uno está con fe, ¿verdad? Y resulta que no fue así. Y llega un momento que muchos se han rebelado en contra de Dios, que esa presencia que tú tienes, que nosotros tenemos muchas veces, hemos renegado de Dios. Otras veces, recuerdo que en aquel tiempo a mi hijo Héctor renegó de Dios, cuando yo tenía la firme convicción, ayuno, oración y todo, de que yo iba a cruzar para aquel lado. Y ya ellos por fe, la iglesia estaba celebrando la bienvenida de la pastora. Todos estaban reunidos en la iglesia, porque era un domingo. Y cuando le llega la noticia y que le dicen a mi esposo, imagínense todo este panorama, las risas, contentos, esperando, ¿no? Porque con fe, porque hasta el último momento está la esperanza y declaramos la fe. Y resulta que no fue así. Una noticia: tu mamá está encerrada. Y Dios entiende y a veces prueba nuestra fidelidad. Y que en ese momento se le olvidó a mi hijo, mi esposo con sus lágrimas, la iglesia con sus lágrimas. Y son momentos de prueba, ¿no? Pero también son momentos de decisión. Decido amar al Señor, pase lo que pase, aunque las circunstancias sean todo lo contrario de lo que yo espero. Y mi hijo Héctor renegó. Y así lo hizo y se enojó. Parece que se enojó con Dios. Y esa presencia que estaba dentro de él, inmediatamente yo me imagino que David podía tener la oportunidad de ese momento rápido y pedir perdón, ¿no? De arrepentirse de lo que había hablado. Mas sin embargo, ¿cuál fue su reacción? Alejó de él el arca del pacto y se le entregó, llegó a manos de Obed-Edom, ¿verdad? Pero también hay una historia que llegó con los filisteos, ¿verdad? El arca del pacto con sus dioses. Y no recuerdo en la mente, pero había un dios filisteo. Y que ahí estaba esa arca y el dios filisteo siempre caído, lo encontraban tirado. Era el mismo arca del pacto que lo derribó, ¿no? Fíjense ahí mi Espíritu de Dios. Mas sin embargo se le olvidó al rey David y rechazó a ese amigo fiel. Rechazó y se le olvidó a su mejor amigo, el que estaba con él enfrentando sus batallas, el que siempre, la mayoría de las veces cuando iba a la batalla, le digo: mijo, esa tierra te será entregada, vaya, conquístela. Yo hice lo mío, usted haga lo suyo. El que lo libró de sus enemigos, se le olvidó al rey David y se enojó y rechazó. Pero hubo alguien que tuvo
tuvo una oportunidad. Porque cuántas veces nos llegan las oportunidades. Y gloria a Dios que se da cuenta, porque uno pasa las oportunidades y ni cuenta se da. Tenemos que estar bien apercibidos en el Espíritu. Amén, cierto. Y no, usted sabe que cuando sucede algo terrible, dice uno, es que es algo terrible lo que me pasó. Cuando usted no sabe que Dios le está abriendo una oportunidad y renegamos de Dios, porque Dios le está abriendo una oportunidad, pero como todos están desesperados, espera, tú bien apercibido, tú haz tu trabajo. Y le llegó la oportunidad a Obed-Edom, e inmediatamente él se apercibió lo que le había llegado a su casa. Él aprovechó la oportunidad. Llegó el Dios que le dio las victorias a David. Llegó el Dios que le habían hablado de sus milagros, de las grandes hazañas, de las grandes conquistas. Porque yo me imagino que se extendió la fama del rey David, ¿sí o no? Y que llegó a oídos de Obed-Edom. Y yo me imagino que de Obed-Edom ni se la creía en ese momento. ¿Quién estaba en la casa de Obed-Edom? Dice, no puedo creer que llegó a mi casa. Y Obed-Edom, sin pensarlo, dijo, le arregaré todo aquello que no le agrada a él. Porque es preferible sacrificar esos dioses que antes yo me inclinaba. Pero ahora tuve una oportunidad para derribar a esos dioses de mentira. Y él aprovechó, Obed-Edom, la oportunidad y cuidó y mantuvo limpia esa casa. ¿Cuál es tu casa? Está hablando también de una casa literal, porque tenemos una casa donde